Luces extrañas en el cielo nocturno. Naves misteriosas que flotan sobre el campo. Hay informes de apariciones incluso encima del Capitolio de Estados Unidos. Estos avistamientos inexplicables han estado produciéndose durante décadas. No es una broma, es real. Descubra lo que harán los gobiernos del mundo cuando lleguen los ovnis. ...27 de febrero de 1996... El avión del vuelo 5959 sale de Pittsburgh, en Pensilvania, con destino a Saginaw, Michigan, en las afueras de Detroit. Se trata de un simple vuelo rutinario, hasta que el avión se encuentra con un ovni. That's affirmative. It's a light that it goes dim and it gets bright. I don't know if we're getting closer to it or what, but it looks like a rotating light around it, like a frisbee type thing that's going around it. En tierra, los controladores de tráfico aéreo examinan las pantallas de sus radares. Air Shuttle 5959, that's a negative, sir. I don't have anything out in front of you at 12 to 1 o'clock. Pero el piloto de un avión cercano confirma la visión. We can see a clear, relatively solid cloud deck below us. And this is definitely a distinct whitish, it's looking a little reddish, greenish light sort of pulsating, and it is consonant. It's not a beacon. De repente, el piloto del vuelo 5959 se ve obligado a apartarse. Advised, we're descending to 4,000 feet right now, and as we descended through 10,000 feet, that object is above us right now. It is not on the ground. It's about 10,000 feet. Okay, sir. We're checking on it right now. I still don't have anything out in front of you at all. I'll tell you what, that is weird. If you're sitting there pulsating. El incidente duró unos 20 minutos. Después, el extraño objeto desapareció. Ningún pasajero ni tripulante resultó herido. Y las líneas aéreas involucradas, amparándose en convenios sectoriales, declinaron emitir declaraciones. Según el Centro Nacional de Aviación de Información de Fenómenos Anormales, el encuentro del vuelo 5959 fue uno más de los aproximadamente 100 incidentes similares en los que se vieron implicadas aeronaves estadounidenses. ¿Qué debería hacer un piloto en una situación semejante? ¿Tiene el gobierno de Estados Unidos algún protocolo especial para encuentros con ovnis y extraterrestres? Sí que lo tiene. Y aparece resumido en el número 146 de la revista conjunta de la Armada y las Fuerzas Aéreas, más conocida como HANAPS. Este documento de 32 páginas fue escrito en 1950 durante la Guerra Fría y fija los pasos a seguir en caso de encuentro con un objeto volante no identificado. Un comité bilateral de la Marina y las Fuerzas Aéreas se dio cuenta de que Estados Unidos era vulnerable a los ataques aéreos enemigos desde el cielo y el espacio. Así que los jefes conjuntos decidieron instituir un cuerpo de observadores compuesto no solo por militares, sino también por civiles, que viajarían en las cabinas de los pilotos. La normativa oficial exigía a las tripulaciones civiles que informaran inmediatamente por radio de cualquier avistamiento que no pudieran identificar. La definición del concepto era muy amplia, pero una de las categorías incluía a los ovnis, objetos volantes no identificados. Aunque los pilotos comerciales no están obligados a leer la HANAP 146, las normativas de las autoridades aéreas exigen que el documento se encuentre disponible en todas las instalaciones de control de tráfico aéreo. Los informes remitidos bajo las reglas de la HANAP 146 se llaman FIRBIS, o Instrucciones de Comunicación de Avistamientos de Inteligencia Vital. Las reglas se aplican tanto a los informes instantáneos por radio como a los posteriores al incidente.
Indican de lo que hay que informar e incluyen a los ovnis. Dicen cómo hay que hacer los informes y el contenido que deben incluir, como por ejemplo el tamaño, la forma, la velocidad, etc. La subsección 3B de la JANAP 146 define cómo remitir comparaciones de tamaño y proporciona una lista de adjetivos a utilizar. Cabeza de alfiler, guisante, céntimo, pelota de béisbol, pomelo, pelota de baloncesto. La sección 104 dice que se ha de hacer todo lo posible para registrar los avistamientos mediante el máximo número de fotografías posibles. Los informes tienen que ser claros y concisos, resumidos y actualizados. Cuando se revisó la normativa en 1977 se siguió incluyendo a los ovnis y hoy en día siguen aplicándose esas normas. Los archivos de las autoridades aéreas son públicos y muestran que ese tipo de encuentros se sigue produciendo. Según la normativa, los pilotos deben explicar lo que ven con exactitud, aunque lo que vean desafíe cualquier explicación. Mi opinión sobre los pilotos es que se trata de testigos con una gran credibilidad. Saben guardar la calma con gran frialdad. Saben lo que se traen entre manos. No son dados a la histeria ni a las tonterías. Yo escucharía muy atentamente lo que me contara un piloto. 26 de mayo de 1995. A más de 10.000 metros de altitud sobre Nuevo México. El capitán del vuelo 564 llama por radio a las autoridades aéreas para informar de la aparición sobre la punta del ala de una enorme silueta en forma de puro con 8 luces distribuidas de forma regular. Yeah, off to 3 o'clock. Get some strokes out there. Can you tell us what it is? I'll tell you what, that's some, right now, I don't know what it is right now. There is a restricted area that's used by the military out there in the daytime. Yeah, it's pretty odd. Hold on, let me see if anybody else knows about it. Aunque la JANAP 146 no lo exige, el controlador aéreo contacta con las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos para comprobar cualquier tipo de actividad aérea anormal. No, we haven't heard nothing about it. Okay. Guy at 39,000 says he sees something at 30,000 that the length is unbelievable and it has a strobe on it. This is not good. What does that mean? I don't know, it's a UFO, so it's no Roswell crap again. El piloto del vuelo 564 pierde de vista el ovni. Pero el controlador aéreo continúa investigando y contacta a la NORAD, el Mando Aeroespacial Norteamericano. We don't have anything going on over that I know of. This guy definitely saw it run all the way down the side of the airplane. It's right out of the X-Files. I mean, it's a definite UFO or something like that. But I mean, Y'all are serious about this? Yeah. How long did he think it was? He said he was 300 to 400 foot long. Holy smoke. Instalada bajo la montaña Cheyenne, en Colorado, la NORAD supervisa todos los objetos aéreos que sobrevuelan los cielos de Estados Unidos y Canadá. Es el destino final oficial de todos los informes CIRBIS que han de presentar los pilotos que se han encontrado con un ovni. Y aunque la JANAP 146 no especifica lo que ha de hacer la NORAD con esos documentos, la normativa sí que señala que se ha de hacer todo lo posible para verificar la autenticidad de los informes. Siempre que sea posible, se han de autentificar. Pero la NORAD es una agencia supersecreta, y los intentos por descubrir lo que hace con los CIRBIS son infructuosos. La NORAD no está sujeta a la ley de libertad de información y deniega frontalmente la existencia de ovnis. De hecho, en una carta, la NORAD intentó decirme que ni siquiera sabían lo que era la JANAP 146. Y es la JANAP 146 la que estipula por escrito que la NORAD es la institución encargada de los informes de ovnis. Otra de las regulaciones de la JANAP se refiere a las multas en las que se incurre si se filtran los informes a canales no oficiales. Las penas son severas y consisten en multas de 8.000 euros y hasta la cárcel, un poderoso incentivo para mantener la boca cerrada. Muchos creen que existen otras razones que impiden a los pilotos informar acerca de encuentros con ovnis. Creo que existe una presión tremenda en la sociedad en general que desanima a la gente a informar sobre sucesos paranormales, como los platillos volantes u ovnis.
Esto provoca un secretismo que deriva en desconfianza y genera aún mayor presión. Es un círculo vicioso terrible. Para muchos investigadores, este silencio es el resultado del principal objetivo de la política del gobierno norteamericano en materia de ovnis: el secretismo. Está claro que cuando se produce un presunto encuentro, el gobierno quiere asegurarse de los hechos y no hace público ningún dato. La actitud general del gobierno, no solo en materia de ovnis, sino sobre muchas otras cosas, es la de callarse y no contar nada a los ciudadanos. Pero mucha gente que no forma parte del gobierno está de acuerdo en que hay que mostrarse prudentes hasta contar con un proyecto detallado sobre ovnis. 30 de mayo de 1995. Base aérea de Nellis, en Nevada. 24 de agosto de 1990. Grifball, Alemania. 6 de julio de 1995. Tirana, Albania. Muchos investigadores creen que con el incremento del número de apariciones de ovnis es solo una cuestión de tiempo que se produzca un encuentro irrefutable con alienígenas. En ese caso, ¿qué planes tenemos para relacionarnos con ellos? ¿Y si son hostiles? ¿Y si nos quieren conquistar? ¿Cómo reaccionará la gente? El ensayo con trajes de una situación semejante tuvo lugar en 1938 durante una emisión de radio en el este de los Estados Unidos. Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make. Incredible as it may seem, those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars. La Guerra de los Mundos es una historia de ciencia ficción escrita en 1890 y emitida por radio por Orson Welles en su teatro Mercurio de las Ondas. The battle which took place tonight at Grover Mills has ended in one of the most startling defeats ever suffered by an army in modern times. Fue una retransmisión muy polémica. La estación de radio sufrió ataques por su causa. 7,000 men armed with rifles and machine guns pitted against the single fighting machine of the invaders from Mars. Mucha gente no se dio cuenta de que estaba escuchando una obra de teatro y cundió el pánico. La retransmisión provocó la histeria. Las líneas de toda la costa este quedaron sobrecargadas por las llamadas de oyentes atemorizados. Cientos de personas evacuaron sus casas. La policía llegó a recibir avisos de fuego en la zona de ataque. Mucha gente tomó medidas de precaución que en retrospectiva pueden parecer estúpidas, pero la gente de la época consideraba prudentes, y los sociólogos pudieron estudiar un suceso extraordinario. Verano de 1952. Washington, D.C. Con la proliferación de avistamientos de ovnis sobre la capital de la nación, la posibilidad de una invasión alienígena cobró realismo ante el gobierno de Estados Unidos. Lo que ocurrió a continuación marcó la política en materia de ovnis. Se produjeron detecciones por radar y se observaron múltiples fenómenos sobre el Capitolio. Las fuerzas aéreas acabaron preocupándose. Durante una temporada fue un caos. Se vieron ovnis encima de la Casa Blanca durante 2 fines de semana seguidos. El presidente Truman estaba muy preocupado. La CIA tomó cartas en el asunto para solucionar el problema. En enero de 1953, la CIA convocó una reunión de científicos y consejeros militares para abordar el tema de los ovnis. Estaba presidida por H.P. Robertson, del Instituto de Tecnología de California. El Comité Robertson dictaminó por unanimidad que los ovnis no presentaban una amenaza seria para la seguridad nacional, pero sugirió un plan para ocuparse de ellos. El Comité Robertson estimó que era conveniente para los intereses de Estados Unidos que se suprimiera la cobertura mediática de las apariciones de ovnis y propuso una serie de métodos de propaganda. Pretendían sobre todo ridiculizar al que los viera y acabar con su reputación. Y en ese contexto desarrollaron un programa de formación, una campaña educativa con 2 componentes, la formación y la desacreditación. Utilizaron la palabra desacreditación y recomendaron a los medios de comunicación que la emplearan en defensa de la seguridad nacional para controlar el modo en que se presentaba el tema de los ovnis.
La política de Estados Unidos en materia de ovnis continuaría evolucionando. Así lo indica un informe escondido en los archivos federales secretos durante más de 30 años, conocido por los expertos en ovnis como el informe Brookings. Había sido preparado para la NASA y el Congreso de Estados Unidos. El informe Brookings data de finales de 1960. Se llevó a cabo por encargo de la NASA, muy al principio del programa espacial, para evaluar las implicaciones de los viajes espaciales. Estuvo coordinado por un psicólogo, Donald Michael, con un equipo de 6 personas y unos 60 consultores, incluyendo gente del prestigio de Margaret Mead. Hacia el final del informe hay un par de páginas que tratan de la posibilidad de encontrar inteligencia extraterrestre y exponen muchos de los temas que nos preocupan hoy en día. ¿Cómo reaccionará la gente? ¿Qué hará el sistema político internacional? ¿Cómo afectará al liderazgo del gobierno? Era breve y conciso, pero muy importante. Contaba muy explícitamente que si, por ejemplo, se hallaban señales de tecnología o artefactos alienígenas, el impacto sobre la religión global y la ciencia sería tremendamente traumático. Creo que la frase literal que empleaba era que podría tener como resultado la desintegración social. Los archivos antropológicos contienen muchos ejemplos de sociedades seguras que se desintegraron cuando tuvieron que asociarse con otras sociedades desconocidas, con diferentes ideas y estilos de vida. En el informe se sugiere que si el programa espacial hallaba señales de vida alienígena inteligente o de tecnología, sería mejor no hacerlo público. Sería buena idea mantenerlo en secreto. El informe Brookings quería evitar lo que pasó cuando la Guerra de los Mundos sembró el pánico. Le decía a la NASA que se preparara para algo semejante, que tenía que preparar un plan o protocolo para el caso de que cundiera el pánico. Pero, ¿cuál es la política actual? ¿Tiene un plan el gobierno estadounidense? En el mundo no existen muchos documentos oficiales que estipulen preparativos ante un eventual suceso extraterrestre. Pero en Estados Unidos sí que hay uno. Se llama Guía de Control de Desastres de los Bomberos. Es el libro que utiliza la Academia Nacional de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias para formar a los bomberos. La segunda edición del libro se publicó en 1993 y contenía un capítulo sobre ovnis. Explicaba lo que tenía que hacer un especialista en caso de crisis o catástrofe relacionada con ovnis. Es asombroso leer ese tipo de cosas en una publicación auspiciada por una agencia federal. Hay que prestar especial atención a la función que los distintos departamentos municipales desempeñarían en caso de la llegada inesperada de un ovni a su comunidad. En un caso así, los bomberos y los agentes de policía serían los primeros en acudir a la escena del suceso. A continuación, deberían ponerse en contacto con el ejército. Aunque no se tuvieran que encargar de la situación durante mucho tiempo, como serían los primeros en llegar, el manual les ofrece una serie de instrucciones. Entre los peligros que se enumeran se incluyen los daños que pueden causar las aeronaves, como la destrucción de los equipos eléctricos, de navegación y de comunicaciones. También pueden surgir problemas mecánicos al aproximarse a la escena del suceso y se puede perder el contacto por radio con quien dio el aviso. Existe una preocupación clara por la posibilidad de que un objeto se estrelle o de que se produzcan impactos sobre áreas habitadas. Se dan instrucciones específicas como no acercarse mucho al ovni y no tocarlo. Tener prevista la existencia de radiactividad y efectos psíquicos. Puede afectar de algún modo a la mente de los presentes. Debería disponerse de una combinación de unidades terrestres y aéreas para socorrer a las víctimas de potenciales fenómenos aéreos inexplicados. El capítulo termina describiendo una situación de impacto de un ovni sobre un colegio.
Si hay supervivientes alienígenas, hay que decidir si rescatarles o dejarles allí. Se explica a los bomberos lo que tienen que hacer ante un fenómeno desconocido. Con un buen plan, un buen liderazgo y los recursos adecuados, pueden salvarse muchas vidas en cualquier desastre, incluyendo un ataque de posibles enemigos. Pero muchos investigadores dudan de que este documento sea el plan exhaustivo que tiene el gobierno para cuando aterrice un ovni en nuestro barrio. En realidad no existen demasiadas recomendaciones sobre lo que debería hacerse. Lo más importante es no disparar al objeto si se tienen armas. Creo que se trata de un buen consejo, pero aparte de eso no hay muchas más recomendaciones. Es el único documento que conocemos que explique lo que tienen que hacer las fuerzas de seguridad de Estados Unidos en una situación como esa. Es un manual que se encuentra en la mayoría de las estaciones de bomberos de todo el país. He investigado si los departamentos de policía tienen un manual similar, pero parece que no. El ejército no tiene manuales al respecto que nosotros sepamos. Seguro que los tiene, pero no lo han hecho público. ¿Existe más de lo que se ha hecho público? Sorprendentemente, otros gobiernos sí tienen planes de contingencia ante la llegada de extraterrestres. Hay otros gobiernos a quienes inquieta este tema. Un ejemplo perfecto es Francia. Bélgica, 29 de noviembre de 1989. Una patrulla de policía de la ciudad de Eupen observa un misterioso objeto triangular con luces cegadoras que flota sobre un prado. Para los agentes de policía se trata del principio de un viaje de 3 horas persiguiendo al ovni por el campo. Para Bélgica supone el comienzo de una oleada de apariciones de ovnis que durará casi 2 años. La ola de avistamientos de una nave triangular que tuvo lugar en Bélgica entre 1989 y 1990 todavía no se ha explicado. Esa noche, la policía recibió llamadas de teléfono de 150 testigos. Enseguida se produjeron apariciones del denominado Triángulo de Eupen por todo el país. En los casos de ovnis belgas, se produjo un nivel de cooperación sin precedentes entre organismos públicos e investigadores privados. Muchos consideran las medidas tomadas en Bélgica como el modelo ideal a seguir en caso de avistamiento de ovnis. La Fuerza Aérea belga tomó enseguida la iniciativa para instituir un procedimiento a seguir para identificar al objeto volante. El coronel Wilfred de Brauner, jefe de operaciones de las Fuerzas Aéreas, coordina un departamento especial que trabaja con los cuerpos de seguridad locales y nacionales, así como con investigadores de ovnis civiles. La noche del 30 de marzo de 1990 se vuelve a avistar el triángulo. 2 cazas F-16 belgas despegan de la base aérea de Beaubassin. A pesar de volar durante más de 1 hora, los pilotos son incapaces de entablar contacto visual con el ovni. Pero se las arreglan para grabar su imagen en el radar. El encuentro provoca especulaciones que llevan a afirmar que el Triángulo de Eupen es en realidad una nave norteamericana. Si así fuera, el culpable sería el caza F-117A Sylph. Esta aeronave secreta de forma triangular está diseñada para producir un impacto mínimo en el radar. Pero un sofisticado análisis de las imágenes del Triángulo de Eupen, captadas desde tierra y desde el radar de a bordo, ponen en duda esta teoría. Según el radar, el ovni podía acelerar en cuestión de segundos de 250 a 1.600 km por hora y descender al nivel del suelo desde una altitud de casi 4.000 metros. Tales maniobras generarían una fuerza de gravedad muy superior a la que podría soportar un ser humano. Así queda descartada la teoría de que el ovni estuviera fabricado por Estados Unidos. Las apariciones de Bélgica, cualquiera que fuera su origen, acabaron remitiendo, pero solo después de que casi 2.000 personas hubieran declarado ver el triángulo volador. Tras estos sucesos, algunos miembros del Parlamento Europeo quisieron organizar un comité de investigación, o más bien contratar a una organización francesa para que les ayudara a examinar los fenómenos de ovnis que se producían en toda Europa.
La organización se llama SEPRA, cuyas siglas significan Servicio para la Evaluación de Fenómenos de Reentrada en la Atmósfera. Situada en el Centro Nacional de Investigación Espacial de Francia, se trata de una iniciativa colectiva europea para recoger y analizar información sobre ovnis de todo el mundo. En 1999, la exhaustiva información captada por el SEPRA fue la base de un informe publicado por un grupo francés llamado COMETA, que significa Comité de Estudios en Profundidad. Han publicado varios estudios a lo largo de los años, pero este es realmente un estudio histórico, debido al calibre de sus autores y a las conclusiones que obtuvieron. El estudio revelaba varias cosas interesantes. Una de las más importantes es que afirmaba que la causa más probable de los fenómenos evaluados era de origen extraterrestre. A la luz de esta conclusión, Cometa cimentó las bases para desarrollar un protocolo de contacto en un nuevo informe que tituló OVNIs y Defensa. ¿Para qué deberíamos estar preparados? El informe muestra su preocupación por la falta de preparación del público, que podría resultar problemática. Si se produce un fenómeno ovni, la gente no está informada de lo que es y no sabría cómo reaccionar. El informe explica claramente que, de momento, los extraterrestres no parecen querer mezclarse con nosotros. Pero es aconsejable preguntarse, ¿qué están buscando? ¿Para qué deberíamos estar preparados? ¿Cómo podríamos prepararnos? Eso es lo que tratan de averiguar los militares y políticos de los que hemos hablado. Tiene que haber algún modo de prepararse. Si no se hace nada, debería cuestionarse el sentido de la existencia de unas fuerzas aéreas. Recomendaban una extensa campaña de propaganda para instruir a los cargos relacionados sobre cómo reaccionar, en qué consiste el fenómeno y qué indicios existen y qué hacer en caso de un encuentro. Según el informe, las personas que deberían formarse eran, entre otros, los meteorólogos, los ingenieros aeronáuticos y espaciales y los controladores de tráfico aéreo. Solo los controladores militares disponen del equipo adecuado para detectar objetos volantes que no cumplen las normas habituales de tráfico aéreo y se desplazan a las supuestas velocidades de los ovnis. El informe hace mención especial de los pilotos militares como primera fuerza de intervención si fuera necesario. Pero también muestra especial preocupación por los pilotos comerciales. Aunque son un socio vital a la hora de compartir información, estarían totalmente indefensos en el supuesto de un encuentro con un ovni agresivo. Han de permanecer en guardia frente a cualquier acto instintivo en defensa propia que pudiera interpretarse como una provocación. Parte de la preocupación reside en el potencial inicio de acciones peligrosas. Por ejemplo, si el personal de una base militar avista a un objeto cuya identificación desconocen, la reacción habitual sería de hostilidad. No sabrían si deberían tomar medidas defensivas o no. El informe Cometa, aunque fue enviado al presidente de Francia Jacques Chirac y a varios altos cargos, no ha tenido un impacto definido en la política gubernamental. El problema es que para poner en marcha una normativa en materia de ovnis, hay que resolver un rompecabezas en el que faltan la mitad de las piezas. Y a menudo, esas piezas faltan intencionadamente, no accidentalmente, no se dispone de toda la información deseable. Es triste, pero así son los hechos. La Guerra Fría. Los sistemas de detección de misiles vigilan todos los objetos voladores que surcan el espacio aéreo de Estados Unidos y la Unión Soviética, a la espera de desencadenar un contraataque a gran escala en el supuesto de que se produzca lo impensable. Pero, ¿y si el objeto que se detecta es un ovni inofensivo? ¿Podría el miedo a lo desconocido provocar el apocalipsis? En 1971 se estaba preparado para una situación de ese tipo. En septiembre de 1971 se firmó un tratado nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética,
cuyo apartado más interesante trataba de la necesidad de ser conscientes de la existencia de objetos no identificados, objetos que podrían hacer saltar los sistemas de alarma de cualquiera de los dos países. El histórico Tratado de Medidas de Reducción del Riesgo de Guerra Nuclear afecta a varias situaciones posibles. El artículo 3 del tratado estipula que las partes han de notificarse inmediatamente la detección de cualquier objeto no identificado por parte de sus sistemas de defensa antimisiles para evitar el riesgo de estallido de una guerra nuclear entre ambos países. El significado de objeto no identificado despierta el interés de algunos expertos. Un objeto no identificado no tiene necesariamente que ser un ovni tal y como nosotros lo entendemos, aunque es innegable que un objeto sin identificar pueda tratarse de un ovni. Pero hay que tener en cuenta que todos los documentos que se refieren a ovnis están redactados con mucho cuidado para evitar hacer referencias explícitas. El artículo 6 del tratado detalla el procedimiento de notificación de estos incidentes. Para la transmisión de información urgente, las partes han de hacer uso de la línea directa de comunicación entre los gobiernos de los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero para poder utilizar la línea directa, primero hay que hacer llegar la información a los niveles más altos del gobierno. Y existe otro protocolo que regula este procedimiento. El Manual de las Fuerzas Aéreas 10-206, actualizado por última vez en junio de 2001, fija las instrucciones básicas de notificación para las autoridades militares responsables del sistema de detección de misiles del país. El cumplimiento de estas instrucciones es obligatorio. El capítulo 3 se refiere a los informes de situación de operaciones denominados OPREP-3. La prioridad más alta entre los informes OPREP-3 corresponde a los marcados con las palabras Pinnacle y Nuke Flash, que recogen sucesos que corren el riesgo de provocar el estallido de una guerra nuclear. Según estas instrucciones, entre esos sucesos se encuentran las detecciones de objetos no identificados de apariencia amenazante que puedan causar un posible enfrentamiento nuclear. Estos informes, ambos orales, aunque seguidos de otros por escrito, se remiten directamente al Pentágono, al Centro de Operaciones de las Fuerzas Aéreas, al Mando Estratégico o NORAD y al jefe de los altos mandos conjuntos. Es imperativo que los informes sean transmitidos con urgencia. No se puede retrasar ningún informe inicial por falta de información. Debido a la rápida obsolescencia del contenido de los informes Pinnacle Nuke Flash, la transmisión de estas comunicaciones orales ha de producirse en menos de 5 minutos después de conocerse el suceso. Aunque el Manual de las Fuerzas Aéreas emplea el término objeto no identificado, igual que el antiguo tratado entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, muchos investigadores afirman que se refiere a un ovni. En 1971 ya se habían producido muchas violaciones del espacio aéreo estadounidense por parte de ovnis. El historial de violaciones era muy largo, grave y serio. Asumimos que lo mismo había ocurrido en la Unión Soviética. Ellos también habían avistado muchos ovnis. Aunque lo que termina sucediendo con los informes Pinnacle Nuke Flash es alto secreto, está claro que su intención es promover la cooperación internacional, que muchos opinan que es la clave para tratar el tema de los ovnis. En 1977 se intentó que las Naciones Unidas fueran las encargadas de desarrollar una normativa sobre ovnis. Tras una larga serie de apariciones de ovnis sobre la diminuta isla de Grenada, su primer ministro, Eric Gehry, propuso incluir la cuestión ovni en la agenda de las Naciones Unidas y sugirió que en 1978 se convirtiera en el Año Internacional de los Objetos Volantes No Identificados. Pero la iniciativa de Grenada fracasó y nunca se llegó a producir ningún tipo de deliberación sobre ovnis en el seno de las Naciones Unidas. Hay gente que preferiría que no existieran ningún tipo de pruebas de vida extraterrestre. Afectaría a sus creencias sobre la Tierra, sobre el funcionamiento del universo, sobre la naturaleza del hombre y su posición privilegiada en este planeta.
Sin embargo, las Naciones Unidas sí que dispone de una normativa referente a la vida alienígena inteligente. Quien se encarga de ello es una organización de astrónomos llamada SETI, o Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Lo primero que exige la normativa es que los datos sean verificados por varios observatorios. Después, las instituciones científicas han de informar a las Naciones Unidas, porque cualquier descubrimiento que se efectuara afectaría a toda la humanidad. La SETI, la institución de búsqueda de inteligencia extraterrestre, se creó en 1917 como parte de un programa de la NASA. Se dedica básicamente a utilizar telescopios de todo el globo que apuntan a pequeñas secciones del espacio para escuchar cualquier señal anómala enviada desde una fuente natural o extraterrestre. La SETI es un programa divertido. Los astrónomos me han contado que no es muy probable que encontremos nada allí fuera, pero creo que es una buena idea. Si escuchamos, puede que oigamos algo. Si no escuchamos, seguro que no oímos nada. Aunque el gobierno dejó de financiar a la SETI en 1993, sigue funcionando como iniciativa privada. Y si la búsqueda de inteligencia extraterrestre tiene éxito y se entabla contacto, existe un plan sobre lo que se debe hacer. Se denomina Declaración de Principios sobre Actividades a Emprender tras la detección de inteligencia extraterrestre y fija un procedimiento para verificar su posible explicación. El contacto no se puede hacer público hasta que se hayan obtenido pruebas fiables. Después hay que informar a las Naciones Unidas. Y no se puede enviar una respuesta a un mensaje extraterrestre hasta que se han llevado a cabo las consultas internacionales adecuadas. Aunque las probabilidades sean mínimas, merece la pena intentarlo, por si acaso se escucha algo poco habitual. Sería muy emocionante que así fuera. Muchos investigadores siguen creyendo que el gobierno cuenta con planes detallados para un caso de aterrizaje de ovnis en nuestro planeta. Pero la confidencialidad del gobierno respecto a este tema ha frenado una y otra vez sus intentos por descubrir en qué consisten esos planes. Los investigadores de ovnis no pueden avanzar más porque el gobierno no quiere. Y en ausencia de un compromiso abierto, honesto y claro, se aferran a lo que pueden y tratan de sacar conclusiones. Algunos investigadores creen que una ley federal hoy derogada, llamada Exposición Extraterrestre, fue uno de los primeros pasos en esa dirección. Fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en julio de 1969, unos días antes de que los astronautas del Apolo 11 alunizaran. Autorizaba a la NASA a poner en cuarentena, bajo vigilancia armada, a cualquier persona, objeto u otra forma de vida que hubiera estado expuesta a un contacto extraterrestre. Pero, ¿qué significa en realidad exposición extraterrestre? El documento, que ha resultado muy incomprendido y mal utilizado, se manipuló para que pareciera que se refería a formas de vida alienígena. Entré en la NASA en 1964 para formar parte del programa Géminis y después del programa Apolo que llegó hasta la Luna. Recuerdo muy bien que el motivo de esa ley era la preocupación de que si había microbios en la Luna no queríamos traérnoslos de vuelta a la Tierra y contaminar el planeta. Aunque la ley de exposición extraterrestre no tuviera el significado que algunos expertos en ovnis le quisieron atribuir, podemos enterarnos de las políticas gubernamentales en materia de ovnis fijándonos en otros programas desarrollados a nivel internacional. Creo que Estados Unidos sería probablemente la potencia dominante a la hora de determinar las políticas en cuestión de ovnis. Un ejemplo de ello es el programa conocido como Echelon, que aunque oficialmente no existe, todo el mundo conoce su existencia. Se trata de un programa de intercepción electrónica dirigido por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en colaboración con sus homólogos de Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Se ha dicho que Echelon es la organización recolectora de datos más poderosa del mundo. Cuenta con una serie de sistemas de vigilancia desplegados por todo el mundo que interceptan unos 3.000 millones de comunicaciones diarias, desde llamadas telefónicas a correos electrónicos.
Aunque Australia ha reconocido su participación en Echelon, Estados Unidos sigue sin contestar cualquier pregunta al respecto, incluso las preguntas del Congreso. Del mismo modo que existe Echelon como programa global, con unos niveles altísimos de confidencialidad, creo que tiene que haber un organismo internacional similar que se ocupe del fenómeno OVNI y que, por supuesto, esté liderado por Estados Unidos. Mientras tanto, la cuestión de los ovnis permanece candente. Cada vez que aparece una luz parpadeante en el cielo o un objeto volante no identificado, se escribe un nuevo capítulo. Y para quienes su trabajo les coloca en primera línea de fuego, no se trata de un simple pasatiempo. Cualquier cosa que incomode o moleste a un piloto representa un riesgo para la aeronave, los pasajeros y la carga. Y alguien tiene que ocuparse de ello. El gobierno dispone de documentos que demuestran que se toma el tema en serio, que está interesado y que admite que se trata de algo real, a pesar de lo que declare de cara al público. Creo que puede asumirse que se preocupa por estar preparado. El gobierno tiene mucha más información sobre el tema de lo que podemos imaginarnos. Estoy seguro que incluye un montón de normativas para actuar en caso de llegada de un ovni. Pero nunca van a hacerlo público, porque les costaría mucho explicar qué tipo de contacto extraterrestre esperan. I don't know. It's a UFO stuff. It's that Roswell crap again. ...26 de noviembre de 2001. Nuestro programa envió a un equipo de investigadores a los archivos nacionales en las afueras de Washington, D.C. Este grupo de expertos vino aquí para ver por primera vez unos archivos gubernamentales de alto secreto que acababan de ser desclasificados, décadas después de que el gobierno de los Estados Unidos iniciase el encubrimiento de los incidentes de Roswell. Hasta el día de hoy, el público no había tenido acceso a estas cajas que contienen 17 cuadernos con información de alto secreto, cientos de fotografías, transcripciones y grabaciones en cinta magnetofónica de decenas de testigos, así como 22 películas y vídeos. En el interior de estas cajas, nuestros expertos descubrieron nuevas pruebas de la polémica que había rodeado al caso Roswell. A través de estos archivos, nuestros expertos siguieron los pasos de la investigación que había realizado el gobierno. Finalmente pudimos ver los informes redactados por los investigadores que se ocuparon de esta historia. Entre los archivos y las fotografías, los investigadores se sorprendieron al encontrar una caja que contenía lo que, según el inventario del gobierno, era solo un objeto metálico no identificado. Incluso aquellos que eran escépticos ante los informes relativos a los ovnis del caso Roswell esperaban que esa caja pudiera contener lo que tanta gente había estado buscando durante tanto tiempo. Espero encontrar algunas pruebas físicas, porque eso es lo que siempre falta. Entre estos materiales recientemente desclasificados esperábamos descubrir las pistas que resolviesen uno de los grandes misterios del siglo XX. Lo que había sucedido realmente en el desierto de los alrededores de Roswell, Nuevo México, en el verano de 1947. La verdad del caso Roswell. 7 de julio.
hubo una gran tormenta en el desierto de los alrededores de Roswell. El granjero Mac Brazel salió al día siguiente a inspeccionar sus campos y sus vallados para comprobar los daños causados por la tormenta y descubrió un pequeño montón de escombros. Recogió una muestra y se la llevó a casa para enseñársela a su familia. Algunos de los restos eran papel y madera de balsa. Pero la familia se quedó muy intrigada ante lo que parecían ser unos jeroglíficos de color púrpura y un material semejante al papel de aluminio que parecía insólitamente resistente. El granjero que recogió los restos debió de sentirse sorprendido y asombrado ante lo que había encontrado, porque no se parecía a nada de lo que se podía encontrar en el desierto en aquellos tiempos. Tal y como se informó en 1947, Brazel dio por hecho que los restos estaban relacionados de alguna forma con las operaciones que se realizaban en la cercana base aérea de Roswell. Se puso en contacto con la base a través del sheriff local y enviaron a 2 oficiales a recoger el material no identificado. Cuando llevaron el material a la base, el coronel Blanchard, que estaba al mando, hizo que su encargado de prensa, Walter Haut, hiciera un comunicado público diciendo que habían capturado un platillo volante. Lo hice. Lo llevé a los medios de comunicación locales y desde allí saltó literalmente al mundo entero. La reacción del público fue inmediata y abrumadora. La centralita de la base se colapsó a causa de las llamadas y el asunto ocupó las primeras planas de los periódicos de todo el país. En cuanto los medios de comunicación se ocuparon del caso, recibimos llamadas telefónicas durante todo el día y toda la noche. El caso despertó un interés tremendo por parte del gobierno y de los militares. Pensaban que la gente había visto algo real, algo que había invadido nuestro espacio aéreo, y estaban muy preocupados por ello. Al cabo de pocas horas el material fue trasladado en avión a Fort Worth, Texas, para que fuese inspeccionado por expertos de alta graduación de las fuerzas aéreas. El general de brigada Roger Ramey examinó los restos. Inmediatamente desmintió el comunicado de prensa original negando que el material hallado perteneciese a un platillo volante. Dijo que el papel de aluminio y la madera de balsa eran los restos de la pantalla de radar de un globo sonda que había caído a tierra. Y ahí fue donde comenzó el desacuerdo sobre el incidente de Roswell. Para algunos la confusión en la identificación de los restos era un simple error, pero otros no se tragaban la nueva y mejorada historia de las fuerzas aéreas. Yo pienso que estaban tratando de ocultar unos materiales que se habían encontrado y que les resultaban completamente nuevos y desconocidos. Años más tarde, la autenticidad de los restos expuestos por Ramey dio motivo a un acalorado debate dentro de la comunidad de los ufólogos. ¿Eran realmente el papel de aluminio y la madera de balsa que había encontrado Mac Brazel? ¿O los había sustituido el gobierno como parte de un encubrimiento? Sin duda fue un encubrimiento. Se ocultó todo lo que ocurrió en Roswell en julio de 1947, aunque no tenía nada que ver con que se hubiera estrellado un platillo volante. En 1947, el año de las primeras supuestas apariciones de ovnis en Roswell, la Guerra Fría estaba empezando a calentarse. A las fuerzas aéreas les preocupaba que los informes sobre ovnis pudieran significar una grave amenaza para la seguridad nacional procedente de la Unión Soviética o incluso de otro planeta. Así que en 1949 comenzaron a investigar a fondo las apariciones de ovnis en lo que se llamó Proyecto Libro Azul. We have also talked to some people who have claimed to have contacted beings from outer space. La principal preocupación de las fuerzas aéreas era la posibilidad de un ataque soviético por sorpresa. Les preocupaban los ovnis, especialmente en 1952. Y la idea de que los soviéticos pudieran aprovechar la creencia de los americanos en los platillos volantes para ocultar sus preparativos de un ataque a los Estados Unidos. El proyecto Libro Azul no fue la única investigación sobre los ovnis llevada a cabo por el gobierno en los años 50. La CIA hizo sus propias investigaciones y llegó a la conclusión de que no existía ningún tipo de amenaza. Pero en vez de hacer públicos sus hallazgos, la CIA utilizó los informes sobre apariciones de ovnis
para confundir deliberadamente a la opinión pública americana con el fin de proteger el secreto mejor guardado de la agencia, el avión espía U-2. La CIA durante muchos años estuvo probando sus propios aviones espía, que querían mantener en secreto tanto ante el público americano como ante sus enemigos, y colaboraron con las fuerzas aéreas para confundir a la opinión pública respecto a las supuestas apariciones de naves extrañas. La CIA trató de desviar el interés de sus aviones espía de alto secreto, animando al público a pensar en ellos como objetos voladores no identificados. Cada vez que informaban que habían visto un U-2, la CIA declaraba que era un ovni, cuya presencia explicaban luego como ilusiones ópticas causadas por fenómenos naturales. En muchos casos, las explicaciones que daban eran tan ridículas que perpetuaban el mito de que el gobierno mentía y ocultaba algo. We are your friends. We are... Pero la CIA había subestimado el interés del público por los ovnis. Su campaña de desinformación se volvió en su contra, desatando una oleada de especulaciones relativas a que el gobierno ocultaba pruebas de encuentros con extraterrestres. Pero entonces todavía más gente sintió curiosidad por lo que ocurría realmente en los cielos del sudoeste del país. Y la reacción más extrema de todas se produjo alrededor del caso Roswell. En el caso Roswell, los militares tiraron piedras contra su tejado al usar la tapadera utilizada en un principio, ya que como no convenció al público, hizo que éste llenase por su cuenta las lagunas existentes. Hoy Roswell, Nuevo México, es sinónimo del fenómeno de los ovnis. Para las fuerzas aéreas de los Estados Unidos se ha convertido en una pesadilla en el campo de las relaciones públicas, ya que ha despertado sospechas y desconfianzas entre el público americano. Algunos creen que el gobierno ocultó pruebas físicas de un aterrizaje extraterrestre en Roswell, unas pruebas que los ufólogos esperaban encontrar entre los documentos relativos al caso que se han desclasificado recientemente. Pero para empezar, esta colección de archivos antesecretos nunca se debería de haber redactado, salvo en el caso de un suceso ocurrido en 1978, más de 30 años después de que la historia de Roswell ocupara por primera vez los titulares. En 1978, Jesse Marcel, uno de los oficiales que recogieron los restos del rancho de Mac Brazel, habló por primera vez públicamente dando una nueva versión de los hechos. Según los informes originales de 1947, los restos hallados no eran nada más que un puñado de madera de balsa, plástico y papel de aluminio, pero en su nueva versión de la historia, Marcel declaró que los restos cubrían una zona de 1 kilómetro de longitud y varios cientos de metros de anchura. En su relato actualizado, Marcel contradijo la explicación de las fuerzas aéreas respecto a que se trataba de los restos de un globo sonda caído a tierra, y especuló con la idea de que pudieran ser los restos de una nave extraterrestre que se hubiese estrellado. Los ufólogos empezaron de inmediato a investigar esta historia en profundidad. Viajaron a la ciudad de Roswell y al cercano aeropuerto siguiendo el rastro de los protagonistas del suceso y de sus parientes y amigos. Entonces, se empezó a crear una nueva imagen de la historia. En el relato actualizado, los dos oficiales de la base aérea de Roswell que fueron a recoger los restos iban acompañados por un pelotón de soldados que acordonaron y peinaron la zona, recogiendo enormes cantidades de pruebas que fueron transportadas en camiones hasta la base de Roswell, donde se rodearon de fuertes medidas de seguridad. Según esta nueva historia, grandes cantidades de estos restos fueron transportadas en aviones militares hasta un destino secreto. Mientras los ufólogos seguían investigando, aparecieron nuevos testigos voluntarios que dieron detalles sobre el lugar de un segundo accidente aéreo. Entre ellos estaba Gerald Anderson, que en aquel momento tenía 5 años. Anderson contó la fantástica historia del descubrimiento que hizo con su padre y su tío mientras estaban buscando rocas en el desierto cerca de Socorro, Nuevo México, a unos 300 kilómetros de Roswell. En esta grabación en vídeo descubierta entre el material recientemente desclasificado y que vemos aquí por primera vez en televisión,
Anderson repitió su historia en 1991 a investigadores del gobierno. There was a large silver disc-shaped object was embedded in the side of the ridgeline. I would estimate its size from an adult perspective to be something like 35 feet in diameter. When we got up to it, there were 4 bodies there, not human. En el relato fantástico de Anderson había 4 alienígenas en el lugar del accidente. 2 muertos, 1 gravemente herido y 1 que se movía. Describió a estos seres como diminutos, de no más de 1,20 m de altura, con grandes cabezas y largos y delgados miembros, y recordaba que sus extraños rostros carecían de rasgos. Luego vino una revelación aún más sorprendente, esta vez de un hombre llamado Glenn Dennis. En 1947, Dennis era empleado de la funeraria Ballard en Roswell. Recordaba haber llevado en su coche a un aviador herido hasta la base aérea de Roswell poco después de que se descubrieran los restos en el rancho de Brazel. En el hospital, Dennis se encontró con una amiga suya, una enfermera de las fuerzas aéreas llamada Naomi Maria Self. Me dijo a gritos: Glenn, sal de aquí ahora mismo porque te puedes meter en un lío muy grande. Vete, sal de aquí lo antes que puedas. Dennis contó que entonces aparecieron un capitán pelirrojo de las fuerzas aéreas y un sargento negro que le amenazaron y luego le escoltaron hasta que abandonó la base. Dijo: saquen de aquí a este hijo puta. Así que me enfadé y le dije que se fuera al infierno, que yo era un civil y ese tipo de cosas. Según Dennis, volvió a ver a la enfermera al día siguiente. En este segundo encuentro, ella le hizo un gráfico e inquietante relato de los acontecimientos que la tenían al borde de la histeria. Dijo que había ayudado a unos médicos que realizaban la autopsia a un cuerpo de unas características que nunca había visto antes. Solo tenía los 2 orificios nasales. La boca tenía un tamaño de 2,5 centímetros y no tenía ni dientes ni lengua. Según la descripción de la enfermera, los cuerpos estaban quemados y mutilados, lo cual es típico de un accidente aéreo, y desprendían un fortísimo olor que acabó por obligar a los médicos a abandonar las autopsias. Evidentemente la enfermera estaba muy traumatizada. Hizo un dibujo del cuerpo que había visto e inmediatamente lo destruyó, sin parar de mirar a su alrededor por si alguien la oía. Poco tiempo después, Dennis trató de ponerse en contacto con ella y no la encontró. La habían trasladado. Estos nuevos relatos de testigos de los sucesos de Roswell despertaron el interés público más que nunca hasta entonces. Los libros, películas y programas de televisión sobre el caso Roswell avivaron las llamas. Las fuerzas aéreas se vieron abrumadas por preguntas relacionadas con los sucesos de Roswell. A medida que crecía el mito, empezaron a volverse locos con las peticiones de información y estaban desesperados por acabar con la situación. El enorme volumen de los archivos recientemente desclasificados sobre el caso Roswell dan testimonio de la gran preocupación que sentía el gobierno. Cuando los investigadores estudiaban el material recientemente desclasificado del caso Roswell, descubrieron unos diarios llenos de detallados registros relacionados con un proyecto de alto secreto que se llevaba a cabo en 1947. Estos documentos proporcionaron pruebas de primera mano acerca de un proyecto que el gobierno mantuvo oculto durante cerca de 50 años, hasta que este informe sobre los incidentes de Roswell fue publicado en 1995. En este informe, las fuerzas aéreas revelaban por primera vez el proyecto y admitían que la historia del globo sonda era de hecho una tapadera. Según este informe gubernamental de 1995, los restos incluían fragmentos de pantalla de radar y del tejido empleado para los globos, aunque no se trataba de un globo sonda ordinario. Aquellos restos procedían de un proyecto de alto secreto llamado Mogul. El proyecto Mogul era un experimento secreto
Un intento para vigilar las pruebas nucleares soviéticas con micrófonos y aparatos de escucha instalados en globos que volaban a gran altura. Las filmaciones gubernamentales desclasificadas muestran que, a diferencia de los globos sonda más pequeños, el proyecto Mogul utilizaba varios globos de gran tamaño unidos entre sí, formando un largo tren que una vez en el aire llegaba a medir hasta 195 metros de longitud. El globo del proyecto Mogul era tan alto como el monumento a Washington. Estaba formado por unos 20 globos sonda de goma. Había 4 o 5 reflectores de radar. Había un lastre, había una boya de sonar para detectar las señales. Era el objeto de construcción humana más grande que había en esa época en Nuevo México. Según el informe original del gobierno, lo que Mac Brazel encontró en sus tierras eran los restos de uno de los globos del proyecto Mogul. En una caja fuerte de los archivos nacionales se guardaba esta misteriosa caja de madera junto con los archivos recientemente desclasificados. ¿Guarda acaso pruebas del proyecto Mogul? ¿O tal vez del accidente de una nave alienígena en Roswell? Ahora podemos ver la estructura de madera de balsa y papel y el brillante material parecido al papel de aluminio que intrigó a tantos testigos cuando el general Ramey lo exhibió por primera vez en 1947. La mayoría de los investigadores, incluso los que creen que nos han visitado los ovnis, están convencidos de que una pantalla de radar del proyecto Mogul, como esta, está en la base del misterio de Roswell. Cuando escuchas o lees las descripciones de los testigos, de la gente que vio este material y de la gente que lo manipuló, lo que describen y lo que sabemos que se utilizó en el proyecto Mogul coincide a la perfección. Otros, sin embargo, siguen dudando que las fuerzas aéreas hayan revelado todo lo que saben del caso. En el informe redactado decían que los restos pertenecían a un globo del proyecto Mogul clasificado como alto secreto, pero ahí no se acaba la historia porque no se ocuparon de todos los hechos, solo de los que consideraron que eran consecuentes con su teoría del proyecto Mogul. Al revelar los detalles del proyecto Mogul en su informe de 1955, las fuerzas aéreas habían esperado dar carpetazo al caso Roswell. Sin embargo, plantearon aún más preguntas sobre lo que ocurrió en el desierto de los alrededores de Roswell, Nuevo México, en verano de 1947, y sobre los demás secretos que pudiera estar ocultando todavía el gobierno. ¿Dónde estaban los restos? ¿Dónde estaban los cuerpos de los alienígenas descritos por tantos testigos presenciales? Así que las fuerzas aéreas decidieron preparar un segundo informe más detallado y extenso que se ocupase de otras historias extrañas y fantásticas que rodean al caso Roswell. El segundo informe del gobierno fue un regalo para los investigadores ufólogos y para los especialistas en seguridad nacional. Para explicar los relatos de los testigos presenciales de Roswell, las fuerzas aéreas de los Estados Unidos se vieron obligadas a sacar a la luz informaciones y filmaciones relativas a una gran variedad de proyectos gubernamentales de alto secreto. Estos archivos contienen la información básica sobre proyectos secretos de las fuerzas aéreas a lo largo de un periodo de varias décadas. Tenemos los detalles cotidianos de los vuelos secretos de globos y de toda clase de naves experimentales que ponían a prueba en el desierto. La parte principal del segundo informe de las fuerzas aéreas estaba dedicada a la operación High Dive, un proyecto de alto secreto desarrollado durante los años 50. La operación High Dive estaba destinada a probar lanzamientos en paracaídas desde grandes altitudes utilizando maniquíes antropomórficos. El gobierno sostenía que estos maniquíes se podían confundir fácilmente con seres alienígenas. Señalaban el gran parecido entre las descripciones de los alienígenas hechas por los testigos y los maniquíes. Su expresión extraña y sin vida, la falta de rasgos faciales prominentes, su piel pálida y brillante y los monos de una sola pieza.
Por supuesto, los maniquíes parecen humanos, pero no son humanos y en cierto sentido tienen un aspecto muy peculiar. Pienso que esos maniquíes, además de recordar la forma humana, parecen también de otro mundo. Naturalmente, si uno hubiera visto a uno de esos maniquíes cayendo sobre el desierto en un paracaídas, y si uno fuese alguien que ha oído contar historias sobre naves extrañas, podría llegar a la conclusión de que los extraterrestres habían aterrizado en su desierto. Además de la operación High Dive, el segundo informe de las Fuerzas Aéreas revelaba otros experimentos de alto secreto realizados a grandes altitudes durante los años 40, 50 y 60. En esos experimentos, unos inmensos trenes de globos transportaban material científico con un peso de hasta 7.000 kilos a altitudes de más de 50 kilómetros de la superficie terrestre. Como se ven en estas filmaciones recientemente desclasificadas, los globos de grandes altitudes se utilizaban también para probar el reingreso en la atmósfera de prototipos de la NASA. Algunos de estos prototipos contaban con autopropulsión y capacidad de aterrizaje dirigido. Incluso hoy, muchos de estos artefactos parecen de procedencia extraterrestre. En los años 40 e incluso en los 50, la mayoría de la gente conocía a los aviones por los noticiarios cinematográficos en los que se veía a las estrellas de cine subiéndose a un DC-3. Tenían una idea muy clara de lo grande que era un avión y sabían que tenía unas grandes alas y unas hélices. Ese era su punto de referencia de lo que debía ser un avión. Y un artefacto de forma circular era algo realmente extraterrestre. Un globo flotando a 3.000 pies de altura es un objeto inmenso. En potencia tiene varias decenas de metros de diámetro. Además, puede parecer que los globos se mantienen inmóviles en el aire, y si se encuentran con una fuerte corriente de aire parecen arrancar de pronto a más de 150 kilómetros por hora. De modo que la gente veía un objeto muy exótico, con forma de disco, moviéndose de una forma en la que jamás se movería un avión, y el que lo veía naturalmente decía que había visto un platillo volante. El segundo informe de las Fuerzas Aéreas ofrecía algunas explicaciones plausibles para muchos de los elementos más estrafalarios de los relatos de testigos presenciales en Roswell. ¿Pero era realmente un informe completo de las actividades gubernamentales de alto secreto? ¿O seguían ocultando pruebas que podrían arrojar luz sobre el caso? A continuación, veremos cómo unos expertos independientes revelan nuevas pruebas acerca de algunos proyectos de alto secreto que podrían explicar los aspectos más polémicos de las declaraciones de los testigos. En las semanas que siguieron a la desclasificación de los documentos gubernamentales sobre los famosos incidentes de Roswell, los expertos de nuestro programa examinaron el contenido de las 11 cajas de archivos, filmaciones y fotografías. Buscaban pruebas que pudieran ayudar a explicar las muchas y fantásticas declaraciones que sostenían que unas naves extraterrestres se habían estrellado en Roswell en el verano de 1947. Unas declaraciones de las que no se da cuenta totalmente en ninguno de los dos informes oficiales de las Fuerzas Aéreas. Pero mientras nuestros investigadores buscaban respuestas, se encontraron con nuevos misterios. En los archivos hay unas cuantas cosas difíciles de explicar, como por ejemplo un largo informe acerca de un consejo de guerra celebrado en la década de los 50. Las 300 páginas de la transcripción del proceso cuentan los sórdidos detalles de la relación entre un médico y una enfermera del hospital de la base aérea de Roswell. En la transcripción se describe la personalidad de la enfermera como muy sugestionable e histérica. ¿Podría tratarse de la enfermera con la que Glenn Dennis dijo haberse encontrado, la que le habló de las autopsias a extraterrestres realizadas en el hospital de Roswell? Los elementos de las dos historias parecen coincidir, pero hay una discrepancia fundamental. El proceso se celebró en 1956, casi 9 años después de cuando Dennis dijo haberse encontrado con la enfermera. La identidad de esta enfermera es uno de los misterios mayores del caso Roswell, que confunde tanto a los investigadores del gobierno como a los ufólogos independientes. En los registros de personal no consta que una enfermera llamada Naomi Maria Shelf trabajase en el hospital de Roswell, ni en 1947 ni en ningún otro momento. En su informe de 1998,
las fuerzas aéreas especulaban con la posibilidad de que Glenn Dennis hubiera mentido o se hubiera equivocado con la fecha en la que conoció a la misteriosa enfermera, y sostenían que muchos detalles del relato de Dennis se podían explicar por ciertos accidentes aéreos ocurridos mucho más tarde en los años 50. Un KC-97 se estrelló al despegar en la base de Roswell y toda la tripulación murió y sufrió graves quemaduras. Muchos de los cuerpos fueron llevados al hospital de la base. Las descripciones de los cadáveres coinciden muy de cerca con la historia que contó Glenn Dennis acerca de los supuestos cuerpos de alienígenas que habían llevado al hospital unos 9 años antes. Los cadáveres fueron trasladados después a la funeraria Ballard, donde había trabajado Glenn Dennis. Los investigadores de las Fuerzas Aéreas sostienen que Dennis se basó en esta experiencia para inventar su historia de los alienígenas que supuestamente le contó la misteriosa enfermera Naomi Maria Self. Según las Fuerzas Aéreas, otros detalles de la historia de Dennis se podrían explicar por un segundo accidente, el de un globo tripulado dentro de los experimentos del proyecto Excelsior, que tuvieron lugar a finales de los años 50 y principios de los 60. Tal y como se ve en estas filmaciones recientemente desclasificadas, el proyecto Excelsior estaba diseñado para estudiar los efectos sobre el organismo humano de un lanzamiento en paracaídas desde grandes altitudes. Los pilotos de las pruebas del proyecto Excelsior eran llevados hasta los límites mismos del espacio, hasta una altitud de más de 3.000 metros en barquillas abiertas desde las que se lanzaban en paracaídas. El proyecto Excelsior, dirigido por un piloto, el capitán Joe Kittinger, estaba considerado como una misión de alto riesgo en la que incluso los vuelos de prueba a baja altura podían ser muy peligrosos, como descubrió el 21 de mayo de 1959 otro piloto, el capitán Dan Fulghum. Aquel día su vuelo no tuvo problemas, pero el aterrizaje no salió según lo planeado. La barquilla se volcó, atrapando la cabeza de Fulghum contra el suelo. El pelirrojo capitán Kittinger acompañó a Fulghum hasta el hospital de Roswell. Para cuando llegaron allí, la cabeza de Fulghum se había hinchado hasta el doble de su tamaño normal. En el hospital, el tamaño de la cabeza de Fulghum se exageró aún más a causa de un grueso vendaje. Tenía la cara llena de cardenales y los ojos hinchados y cerrados. Ciertos aspectos de este suceso y del accidente del KC-97 guardan una sorprendente semejanza con los detalles de la historia de Glenn Dennis. La época en la que ocurrieron estos sucesos podría explicar algunos de los anacronismos del relato de Dennis, incluida su declaración de que el piloto pelirrojo que le amenazó estaba acompañado por un sargento negro. En julio de 1947, las fuerzas aéreas no estaban racialmente integradas, sino segregadas, igual que el resto de la sociedad norteamericana. Había unas cuantas unidades formadas exclusivamente por negros, de modo que era imposible que un oficial blanco tuviese bajo su mando a un sargento negro. Pero sería posible si se tratase de un suceso ocurrido más tarde, cuando en las fuerzas aéreas ya había integración racial. Incluso Kevin Randle, un convencido creyente en la existencia de los ovnis, admite que el relato de Dennis ha quedado muy desacreditado y cuenta su propia y exhaustiva búsqueda de la misteriosa Naomi Maria Self. Glenn Dennis dio el nombre de la enfermera, así que teníamos que encontrarla. Estudiamos los archivos y comprobamos que su nombre no aparecía en el registro de personal ni en la guía telefónica de la base. Repasé todos los datos del año 1947 y no la mencionaban. Buscamos por todas partes y no encontramos una enfermera con su nombre en ninguna. Y la respuesta de Glenn Dennis a esta evidencia fue que no había dado el nombre verdadero de la enfermera. Así que todo se viene abajo. A pesar de las lagunas de la historia de Dennis, algunos investigadores ufólogos siguen sin aceptar las explicaciones que da el gobierno para las declaraciones de Dennis y de otros testigos. El tema del maniquí empleado en las pruebas es ridículo. Para empezar, si han visto el maniquí que hay en el museo, verán que mide 1,80 m.
Así que no se comprende que nadie pudiese cometer ese error, porque recordarán que la gente que estuvo en el lugar del accidente declaró que los cuerpos eran diminutos. Es imposible cometer ese error. Hay muchos investigadores ufólogos a los que no les convencen los informes de las fuerzas aéreas y están convencidos de que no nos han contado la historia completa y sus dudas están muy fundadas dado que el gobierno ha ocultado durante muchas décadas toda la verdad sobre el asunto de los ovnis. Pero ahora el gobierno ha desclasificado sus documentos y es posible realizar un análisis de los documentos históricos originales de aquella época. Jim Wilson, editor científico e historiador aeroespacial de la revista Mecánica Popular, ha examinado minuciosamente estas fuentes originales, unos documentos que registran los hechos cotidianos de Roswell, buscando pruebas de la recuperación de una nave espacial que se estrelló o indicios que revelasen la existencia de un encubrimiento de lo sucedido. En ese aspecto, los documentos desclasificados resultaron muy útiles. Les daré un ejemplo. Si vives en un pueblo en el que una vez hubo un gran incendio en un aserradero, puedes ir a consultar el registro de aquel día en el cuerpo de bomberos o en los archivos policiales y comprobar cuántos hombres fueron asignados para la misión y datos por el estilo. Pero cuando miras los registros cotidianos de la base aérea de Roswell, no aparece nada que se salga de lo normal. Por muy pedestres que parezcan, estos documentos aparentemente auténticos podrían ser la prueba más importante que hay en estas cajas. Proporcionan el argumento más simple y más elocuente a favor de la tesis del gobierno y quitan credibilidad a las declaraciones sobre supuestos accidentes de naves extraterrestres en Roswell. Pero los investigadores ufólogos sostienen que todavía queda mucho por averiguar sobre lo que ocurrió realmente y prosiguen con sus investigaciones sobre el encubrimiento del gobierno. En su informe de 1998, las fuerzas aéreas citaron una serie de proyectos gubernamentales de alto secreto como posibles explicaciones a las supuestas apariciones de ovnis en Roswell, con la esperanza de dar por cerrado el caso. El informe de las fuerzas aéreas, Roswell, caso cerrado, es probablemente un poco prematuro. Por supuesto, no cierra el caso de todas las apariciones de ovnis. Y también descubrimos que hubo muchos proyectos relacionados con el fenómeno de los ovnis a los que no hacen referencia ni remotamente. Entre estos documentos y otros materiales recientemente desclasificados, nuestros expertos han encontrado muchas pruebas de otros proyectos gubernamentales de alto secreto. Estos proyectos podrían ayudar a explicar algunas de las extrañas historias contadas por los testigos de los accidentes de las naves extraterrestres. Por ejemplo, en su informe de 1998, las fuerzas aéreas solo hacen una breve mención de los experimentos de biología espacial relacionados con las pruebas de globos de grandes altitudes. Pero un examen a fondo de los archivos gubernamentales revela que los experimentos con animales vivos eran una parte integrante de muchos programas de vuelos de prueba. Estos experimentos de biología espacial empezaron con animales como ratones y monos que enviaban a grandes alturas. Estos experimentos eran documentados con filmaciones que muestran los efectos producidos sobre los animales, como los producidos por la radiación cósmica, los cambios en la fuerza de gravedad y los impensables traumatismos causados por un regreso a la Tierra a gran velocidad. Era un asunto muy peligroso porque lo que sube tiene que bajar. Muchos de estos animales murieron en el desierto como resultado de su participación en estos experimentos. Ciertos detalles del programa de biología espacial plantean nuevas preguntas. ¿Podrían ser que los alienígenas supervivientes vistos por los testigos fuesen en realidad primates utilizados en experimentos de biología espacial? Imagine que es un ciudadano que viaja por el desierto y se encuentra con un artefacto que se ha estrellado, con animales muertos en su interior, con monos vestidos con traje espacial. ¿De qué pensaría que se trata? El historiador aeroespacial Jim Wilson ha encontrado pruebas de otros varios proyectos de alto secreto que tampoco se han mencionado en los informes de las fuerzas aéreas. Entre ellos hay un proyecto secreto en el que las fuerzas aéreas
diseñaron un platillo volante de 12 metros de diámetro, un artefacto con la posibilidad de provocar un diluvio nuclear sobre la Unión Soviética. Pilotado por 4 hombres e impulsado por energía nuclear, el vehículo de reingreso lenticular estaba diseñado para ser puesto en órbita por un cohete a 500 kilómetros de la superficie terrestre. Creemos que una gran cantidad de las observaciones de ovnis de los años 50 y 60 pudieran tener que ver con este tipo de tecnología, que también podría explicar los casos en los que la gente sufre quemaduras debidas a la radiación tras haber visto cosas poco habituales en los cielos. Jim Wilson y otros prominentes miembros de la comunidad científica creen ahora que proyectos como el Proyecto Mogul, la Operación High Dive, el Proyecto Excelsior y el vehículo lenticular de reingreso son solo la punta del iceberg. Predicen que el gobierno todavía tiene mucho más que revelar acerca de otros proyectos de alto secreto realizados sobre los cielos del desierto de Nuevo México a partir de los años 40. Así que, si bien el gobierno podría seguir encubriendo los hechos, es un encubrimiento que no tiene que ver con los extraterrestres y sí mucho que ver con el secreto militar. A pesar de la permanente controversia acerca del papel del gobierno en el caso Roswell, cada vez hay más expertos que están de acuerdo en una cosa, que probablemente no existen pruebas para demostrar la presencia de alienígenas en Roswell. Si se hubiese estrellado un platillo volante en Roswell, en los archivos de la Seguridad Nacional constaría que se había tomado alguna medida al respecto. Se habrían aplicado ciertas medidas, habrían desarrollado aparatos de detección y se habría planteado el problema de la posibilidad de una invasión de habitantes de otro planeta. Pero no hay nada de eso. Se tomaron medidas por valor de billones de dólares para hacer frente a amenazas terrestres y no se tomó ni una sola medida contra la posible amenaza de otro planeta. Tras años de investigación, de 2 extensos informes gubernamentales y del testimonio de cientos de testigos, todo ello documentado en estas 11 cajas, todavía no hay pruebas concluyentes de que una nave espacial se estrellase en Roswell. Pero esa falta de pruebas concretas puede que no convenza nunca a los que creen de verdad en los ovnis. El problema fundamental que ha tenido siempre el gobierno con los incidentes de Roswell es que tiene que demostrar un elemento negativo. Tiene que demostrar que no guarda un platillo volante. ¿Y cómo se puede demostrar que no se tiene una cosa? No se puede demostrar, sobre todo cuando resulta tan atractivo creer en todo lo que supuestamente ocurrió en Roswell. Cada año cientos de miles de personas visitan Roswell. Glenn Dennis y Walter Hott, 2 de los personajes principales de la historia de Roswell, ahora son copropietarios del Centro Internacional de Investigaciones sobre los OVNIs, una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad. El pueblo de Roswell se ha visto transformado por el interés público en los ovnis. La que fuera en otro tiempo una letargada comunidad agrícola es ahora una próspera ciudad de 50.000 habitantes. Roswell es como un circo. Cuando vas al circo o a un espectáculo parecido es muy divertido. Pero si te lo crees, cometes un gran error. Así que se trata de quedarte con la parte divertida y pensar que sería estupendo que fuese real. Por desgracia hay mucha gente que se cree que todo es verdad y que en 1947 se estrelló en este lugar una nave espacial procedente de otro planeta. Al margen de lo que los expertos y los investigadores digan ahora de Roswell, más de 50 años después de que Mac Brazel encontrase un montón de escombros en el desierto, el interés del público por el caso sigue creciendo. No creo que Roswell sea un caso cerrado para la comunidad de los creyentes en los ovnis, no después de este informe de las Fuerzas Aéreas, ni después de todos los informes gubernamentales. Más de 50 años después de las primeras observaciones de ovnis, una cuarta parte de las preguntas que recibe la Oficina de Información Pública de las Fuerzas Aéreas sigue teniendo relación con lo que ocurrió en los cielos del desierto.
Conseguir la respuesta a la pregunta definitiva, ¿estamos solos? ¿Somos los únicos seres inteligentes de este vasto universo? Es un sueño que deseamos que se haga realidad pronto. Si los extraterrestres se estrellaron en Roswell, sería uno de los acontecimientos más importantes de la historia humana, porque de pronto nos enteraríamos de que no estamos solos en el universo. Roswell es un caso que no va a morir jamás. Creo que la mitología y la leyenda de Roswell han adquirido una vida propia y que ahora son más grandes y más fuertes que la propia realidad.